Hola, muy buenas. Estamos con María Cristina y hoy nos va a hablar un poco de metafísica china y en concreto de Feng Shui y más adelante de astrología china. Y nos va a explicar en qué consiste todo esto y de qué manera lo podemos aplicar a nuestra vida a través del sistema que ella practica y de los conocimientos que ella tiene. Así que bueno, hola, María Hola, muy Cristina. buenas tardes, Cristina. Y muy buenas tardes también a todas las personas que nos estáis escuchando. Y muy bien, pues ¿cómo te empezaste tú a dedicar al Feng Shui? ¿Desde cuándo te interesa? ¿Por qué te interesa? ¿Cómo ha Pues mira, sido? Cristina, desde hace muchos años ya, desde que era prácticamente adolescente, siempre me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con técnicas alternativas y con todo lo que tiene que ver con lo energético, ¿sí? Entonces, pues he implementado muchísimas, he trabajado con muchísimas, las he recibido, por así decirlas, estas técnicas. El Feng Shui y la astrología china, quizá mi interés viene porque es la que a mí más me ha seducido, más me ha enganchado, más me parece muy rica y mejor he sintonizado, por así decirlo, con ella. ¿Y hace cuánto que empezaste a interesarte y profundizar en ella? Pues hará ya unos aproximadamente 5 o 6 Mm, años que vengo ya estudiando y trabajando con ella. ok. Aproximadamente. Mm. ¿Y cómo te ha servido lo que has encontrado? Em, Pues para mí el concepto de Feng Shui y astrología china, ambas son muy complementarias, ambas dos técnicas. La técnica de lo que es la astrología china, yo empecé bueno, pues a trabajar sobre mi propio mapa natal. Mapa natal, lo que aquí conocemos en Occidente como la carta natal, que es nuestra fecha de nacimiento, ah, el momento en que tomamos tierra y venimos a este planeta a aprender. ok. Pues ahí es todo un mapa eh, astrológico, tiene que ver con el momento, cómo estaba la composición del firmamento, del universo, cómo estaban colocadas las estrellas y los astros en el momento en que nacimos. Hacer el análisis, es todo un mapa, Cristina, es totalmente apasionante. Aquí en Occidente se trabaja desde la antigüedad con pues, lo que son los signos zodiacales, Claro. Tauro, Géminis, y los chinos, que bueno, a mí me parece más, es cuestión ya de gustos, esto es subjetivo, me parece mucho más atractivo. Ellos trabajan con los 5 elementos, ¿vale? La tierra, el fuego, el metal, el agua. Según esta combinación de elementos, pues nos da un tipo de personalidad. Entonces, ese sería lo que es el mapa natal nuestro. Ese tipo de ahondar sobre este tipo de personalidad, pues nos da muchísima información que desconocemos sobre nuestros talentos ocultos, sobre cuáles son nuestras habilidades, sobre cómo gestionar nuestros puntos flacos, que también los tenemos. Ok. Todo lo que tiene que ver con relaciones familiares, es decir, cómo esos elementos se relacionan entre sí, hablan de nuestras familias, hablan de nuestras parejas, de nuestros hijos en relación a nosotros. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo me ha servido? Pues para mí fue un antes y un después, dado que investigando sobre mi propio mapa natal, pues he ido dando pasos para atravesar, trascender pues aquello que dice, no se te da, por ejemplo, pongo por caso, pues, yo soy una persona que me cuesta bastante exponerme, es decir, soy introvertida, quizá tímida, todo lo que sea exponerme y dar y hablar en público, todo esto, pues siempre me ha dado mucha vergüenza. Como sé que es un punto débil en mí, no solo porque mi mapa lo diga, sino porque yo siempre lo he sentido así. Mi mapa es muy claro en ese sentido. Okay. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cómo esto, pues, a través de este mapa, consigo encontrar las herramientas para trascender ese punto, ese talón de Aquiles, ¿sabes? Y Okay. decir, avanzo con esto. Y bueno, ahí ya es todo un proceso de conocimiento personal. ¿Y son herramientas físicas o qué tipo de herramientas?
Sí. Bueno, no te he comentado, Cristina, que está la carta natal y luego el Feng Shui lo que es nuestros hogares, da apoyo a esta carta natal. ¿Vale? Okay. No es por casualidad que elegimos el lugar donde residimos o los lugares donde trabajamos, donde Eso es muy estamos. interesante. Sí, efectivamente, hay mecanismos, bueno, por ahí pudiera decir cualquiera, Cristina, que es cierto, ¿no? Elegimos una casa pues por el dinero, por dónde está situada, todo esto está bien, mecanismos conscientes, hacemos cuentas, pero hay un mecanismo muy poderoso desde el inconsciente que nos dice, es este el lugar, ¿no? Y cuando uno se pone a estudiar, cuando me pongo a estudiar planos bueno, pues de personas, ¿no? Que me muestran sus hogares, el plano, lo que es arquitectónico, es realmente muy, muy sorprendente y muy, muy increíble que ese plano donde esta persona reside esté hablando de ella misma como persona, es decir, de sus áreas personales, de su familia, de su trabajo, de cuáles son las relaciones con sus hijos. Es que es realmente muy sorprendente. Es decir, ese plano habla de lo que mismo que te he contado de la astrología, ¿vale? Entonces, ambas se combinan. Haciendo los estudios ambas se combinan y con el Feng Shui lo que hacemos es movilizar, tocar los puntos de acupuntura del hogar físicamente, ¿vale? Para armonizar, diríamos. Es como, ¿ves, Cristina, la acupuntura? La acupuntura es la medicina tradicional china, donde se equilibran los meridianos, ¿no? Se tocan los puntos de acupuntura para sanar un cuerpo físico. Pues en el Feng Shui es lo mismo, pero en las casas tocamos los puntos de acupuntura del hogar. Eso me interesa. ¿Cuál me dijiste el otro día que eran como las 5 ramas, por así decirlo, de la metafísica china? Mira, tenemos en primer lugar, la metafísica china habla de 5 artes, ¿vale? El primero sería el arte de la montaña. El arte de la montaña la montaña es el ser humano, Cristina, y bueno, los monjes se iban antiguamente a las abadías y a los monasterios a hacer trabajos, bueno, eran monjes, ¿no? de meditación, donde allí encontraban los espacios para hacer un proceso de introspección. Ese sería el primer arte, el de la montaña, lo que en la antigüedad hacían los monjes, que actualmente hoy pues todo esto está ya muy... Lo hacemos ya, ¿no? En Occidente a día de hoy, que es trabajarnos el ser interno nuestro, ¿sí? El arte de la montaña, trabajar. Las artes marciales también estarían recogidas ahí, dentro de... trabajan la energía, ¿vale? Claro. El arte de la montaña. Luego está el arte del destino, que es la astrología china. El arte del destino, donde pues, lo que es la astrología, básicamente. Hay lo que he explicado antes, en nuestro mapa natal, nuestra fecha de nacimiento. Tenemos el arte de las formas, donde está recogido el Feng Shui, ¿vale? Donde ahí nuestro hogar va a dar apoyo a ese mapa con el que hemos nacido, apoyo o no apoyo, pues depende de la situación de la persona, que depende de lo que nos esté contando la persona en cuanto a si le está apoyando o no su hogar. Y luego está el arte de la adivinación, que es el I Ching, el libro de las mutaciones, que también ha sido muy, muy trabajado y es muy nombrado y es muy conocido, el arte de las mutaciones, el I Ching. El I Ching para preguntar momentos muy puntuales, cualquier cosa que queramos saber y queremos una respuesta rápida, pues está el I Ching. Y luego hay el arte de la quiromancia y la lectura de manos y de caras, también está recogida dentro de la metafísica china, que actualmente no está demasiado explorado aquí en Occidente, pero en Oriente es muy, muy, muy conocida. Y creo que Cristina ha dicho todo, el arte de la montaña, de las formas, el destino, el I Ching y quiromancia. Y lo que me decías, por ejemplo, de la acupuntura, que era como ¿eso entra de esto que estamos hablando de la metafísica china? Sí, mira, la acupuntura, que es muy conocida actualmente, entra dentro del arte entra dentro de la metafísica china. Sí, es la medicina tradicional china y viene a ser lo que es el Ayurveda en la India. Pues es lo mismo, ¿sí? Son culturas ancestrales cuya medicina tradicional pues son estas. Es lo mismo, Cristina, sí. Y hablan de lo mismo y con distintas palabras, pero el chi, el ki, el prana es lo mismo. Y entonces nos decías que el Feng Shui es como hacer acupuntura a la casa, ¿no? Sí, exactamente, es hacer acupuntura, es tocar los puntos energéticos del hogar donde reside alguien para generar la armonía que esta persona necesita en ese momento en su vida. Siempre partimos, eso sí, Cristina, de un resultado, es decir, la persona
con la gente con la que yo trabajo, siempre les pido que por favor tengan un resultado, algo de lo que quieran obtener con el Feng Shui y con la astrología. ¿Qué es lo que quieren obtener? Para poder sobre ahí trabajar, ¿vale? Porque son mapas muy que ofrecen muchísima información. Claro. Entonces, ¿qué área, qué es lo que exactamente lo que esa persona quiere trabajar? Para de ahí es como tirar de un hilo. Claro, ¿sí? claro. Eso es. Y entonces es como si se pudiera ir cada vez más profundizando, ¿no? Efectivamente, en el asunto efectivamente. y tratando más temas y... Totalmente. Ok. Y fíjate, Cristina, el Feng Shui es el arte de las formas, es decir, tiene que ver efectivamente con cómo están armonizadas los objetos en la casa, dentro de la casa y fuera en el exterior. Y ahora te voy a contar un ejemplo que me viene a la mente de un edificio. Y la astrología tiene que ver con la actitud personal de la persona. Es decir, con lo que su mapa dice y con lo que puede hacer ella para trascender eso, es decir, una persona que quiere obtener beneficios y quiere obtener beneficios, me refiero a todos los niveles, necesita conocerse, saber cuáles son sus puntos flacos para trascenderlos, y esto es lo que, pero eso ya entra dentro de las acciones o no acciones que va a hacer, no sé si me explico un poco, Cristina, sí. parte de la experiencia personal, de algo que ella va a hacer o no hacer para beneficio propio. Y el Feng Shui es lo mismo, pero con los objetos, ¿vale? Va a ayudar esa astrología. Sí, de la carta astral, bueno, ¿se llama así? Nosotros en Feng Shui, en astrología china decimos mapa natal, pero es lo mismo, es carta astral, es lo mismo, Cristina. Okay. Sí. Vale, pues en otro vídeo más adelante hablaremos del mapa natal con ella en más profundidad para que sepáis. Hoy tratamos el Feng Shui, en el siguiente será el mapa natal. Así que estáos atentos. Vale. Cristina, genial. Okay. Te quería comentar el ejemplo que me viene a la mente, que, ¿sabes? Cuando empiezas a trabajar y a estudiar con estas técnicas, se te abren como los ojos del Feng Shui, ¿no? Vas por la calle y vas viendo cosas. Claro, ostras, claro. Y te das explicaciones a preguntas que tienes, ¿no? ¿Y esta zona por qué estos negocios no funcionan? Y parece que hay negocios que pongan lo que pongan no funcionan. Pues bueno, siempre hay que ya, se te abren los ojos, ¿no? En ver qué es lo que está en el contexto. En Feng Shui decimos que existen lo que se llaman las flechas envenenadas. Cristina tiene un nombre así un poco esto, pero bueno, flechas envenenadas que en la antigüedad no existían porque es algo artificial, y ahora cuando te lo diga vas a decir, ¡ay, sí es cierto! La naturaleza no tiene flechas envenenadas, pero nosotros los hombres, el ser humano, al habitar las ciudades, generamos muchas, verás. Claro. Todo lo que tiene que ver con las grúas estas de construcción que se dirigen, tienen forma como de lanza y se dirigen hacia los edificios, bueno, pues están mandando, eso es una energía muy dañina y son lo que llamamos flechas envenenadas. ¿Por qué decimos dañina? Pues tendrás tú la experiencia cuando señalan con el dedo, o es amenazante, Cristina, esa forma es amenazante. Sí, o con un cuchillo es muy amenazante, ¿no? Esas formas. Entonces, no está integrada la forma una con otra, me refiero. Hay muchos edificios, ahora habrás observado, Cristina, que se construyen muchos edificios que terminan con aristas, ¿sí? Que terminan en forma de pic. Y aquí en la ciudad donde yo resido, en concreto ocurre eso, hay un edificio, un loft muy moderno, que tiene una forma de flecha, ¿vale? Termina justamente en un pico que apunta a un edificio que es una empresa, un edificio de oficinas, ¿vale? Pues hace tiempo yo trabajé en ese edificio de oficinas, en una empresa. Bueno, pues trabajé durante un tiempo y mientras estaba construyendo el loft. Después concluí mi trabajo ahí y con el pasar de los años terminaron de construir el loft y observé un día que la empresa donde había trabajado, que estaba en el ático, se vendía el edificio, se vendía la oficina. Luego me pareció curioso, dije, ostras, ¿qué pasa aquí? Pero después empecé a observar, porque era todo oficinas, que la parte de abajo también se venden, ¿no? Oficinas en el mismo edificio. Y ahí dije, bueno, aquí hay que miré el exterior a ver qué es lo que había. Y precisamente, dando cuenta, vi este edificio. Esto es la teoría del Feng Shui, ¿vale? Claro. Ahí entra dentro de las creencias, Cristina, pero yo estoy convencida, desde que estudio lo que estudio, que ese edificio está amenazando, no se integra la forma de la flecha con el otro edificio, es amenazante, es como si ponen un cuchillo delante de alguien o un dedo que señala, ¿sí?
está incidiendo totalmente. Qué interesante. Y esto ocurre mucho en las ciudades, ¿sí? No se integran las formas, no es armónico. Claro. Y esto genera pues estrés, genera que los negocios no prosperen. Depende de dónde toque esa flecha que incide, ¿sí? Claro. Si ahí viven personas, pues la casa depende del área donde toque, claro. ¿sabes? Va a incidir en la vida de esas personas. Afortunadamente esto era un negocio y bueno, pues es el negocio, ¿no? En lo que quebró, y no viven personas, me refiero a familias, porque Claro. eso incidiendo ahí, ¿me entiendes? Claro. Un poco eso es. Y es muy, muy interesante cuando se te abren los ojos del Feng Shui. Por eso dicen que es el exterior, hay que proteger la casa muy bien a nivel exterior. Y luego el interior sí que hay incidencia, pero es menor. ¿Sí? Claro, o sea que tú te centras en la parte exterior de la casa, que es lo que hace el Feng Shui clásico. Sí, efectivamente. En Feng Shui más clásico lo que se estudia es todo el exterior. Exacto. Y en el tiempo. El tiempo en relación a... los chinos, sabes que siguen un calendario, ellos tienen dos calendarios, el solar y el calendario lunar. Se rigen sobre todo en Feng Shui, nos regimos por el sol. Ahora mismo estamos en el año del gallo de fuego y por los 12 animales del zodiaco chino. Y entonces, según el año en el que estamos, eso incide también en nuestro hogar. Ahí lo que hacemos son unos cálculos. El año en que se cerró, en que se construyó esa casa es muy importante para nosotros. Hacemos un estudio sobre el año en que se construyó y que se techó la casa. Cuando decimos se techó es muy interesante, Cristina, porque es el momento en que la energía se encapsuló. Claro, ¿vale? Qué curioso. Se encapsula ahí la energía y las personas que van a vivir ahí llegan con su energía y es como esa energía de esa persona con relación a esa casa interactúa. Claro. ¿Vale? Eso va a tener una incidencia en la vida de la persona. Claro. Desde ese punto, Cristina, es como lo estudian. ¿Y hay algún tip básico que se pueda dar para alguien que esté en su casa y pueda ahora mismo hacer algo? ¿Hay algo que sea como general para todo el mundo en cuanto a una casa? Pues mira, ahora mismo se me ocurre, así como muy, Sí. muy principal, hay varios puntos muy importantes desde el Feng Shui clásico en la casa de una persona. Una es la cocina, los dormitorios, el baño y bueno, pues sí, eso sería dormitorios, baños y cocina, donde están ubicados. Entonces depende de año de nacimiento de la persona y de año de construcción. Claro. Va a haber diferentes, Cristina, va a ser diferente para una persona o para otra. Pero sí como un tip muy general, a la puerta de entrada es muy importante, Cristina. La puerta de entrada de donde está ubicada una casa es muy importante. Entonces, como tips así muy básico, muy general, te diría que nuestras casas observemos que la puerta de entrada, por donde entramos y salimos, entra y salimos, la energía entra y sale, que esté despejada, que no haya papeleras, que no haya árboles en mal estado, que no haya nada que impida que fluya lo que es la energía. Claro. ¿Sí? Ok. Papeleras que suelen ser de estas, papeleras, por ejemplo, muy grandes, aquí en Madrid, de estas redondas, muy grandes. Sí. Esto no hace que la energía fluya cuando está puesta en negocios, en puertas de entrada. Y es como muy lógico, porque el Feng Shui, al fin y al cabo, Cristina, es como muy de sentido común. Claro. Impide la entrada de la gente, ¿sabes? Claro. Es como Sí, tienes que hacer. Tiene mucho de sentido común. Entonces, pues observar que nuestras casas esté despejada en la puerta de entrada. ¿Sí? Ok. Y la manera en la que se hace acupuntura a la casa, ¿no? En la que se restaura la energía en determinado tema, ¿es con objetos físicos o con qué se trabaja en el Feng Shui? Sí, o sea... Sí, mira, en el Feng Shui, Cristina, básicamente son dos, por así decirlo, dos herramientas. Los 5 elementos y el yin y el yang, la ley de polaridad. El yin y el yang y los 5 elementos. Efectivamente, con las formas. Cuando antes decía lo de los edificios con aristas, para nosotros eso se representaría elemento fuego. Estaría relacionado con el fuego porque es puntiagudo. ¿Vale? Entonces, sí, se trabaja con objetos físicos, pero con las formas de los objetos. Claro. O bien con plantas, la planta representa madera, o bien con el agua, peceras, esto se conoce mucho, el tema de poner peces, poner agua, movimiento.
El metal, pues con las formas redondas que tienen que ver con el elemento metal, o con la tierra, tierra física, que puede ser en una maceta. Sí, se trabaja, es la aplicación de esos elementos en las zonas con los 5 estratégicas. Sí. Sí. Ok. Y, por ejemplo, ¿las mascotas tienen algo que ver en este asunto? Sí, totalmente, Cristina. Las mascotas es un elemento, tienen una energía, los gatos, por ejemplo, bueno, los perros también. Ellos mueven la energía, sus movimientos mueven muchísimo la energía y tienen también una incidencia, si hay un animal en nuestros hogares. Por supuesto que sí, es muy buena energía, en general, es muy buena energía que cuando hay un ser vivo, un animal, perdón, en casa. Sí, yo hace un tiempo cuando adoptamos a los perros y al gato siempre dije que necesitaba algo en casa que me hiciera a mí mover la energía, ¿no? El animal siempre está moviéndose, nunca se estanca, él siempre es muy intuitivo, muy ahora sí, ahora no, ahora dormir, ahora despertarse, no se queda ahí enredado en pensamientos no se estanca, ¿no? Él siempre fluye. Totalmente, avanza, totalmente, Cristina. Sí, son un ejemplo a seguir, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pues a mí me resulta súper interesantísimo este tema. No sé, me parece muy, muy apasionante. Lo es, Cristina. Y cuanto más te metes, más interesante. ¿Cuánto dura, por ejemplo, una sesión? Porque la gente que hace sesiones, o sea, ¿qué es lo que puede hacer la gente contigo, no? ¿Tú les haces un estudio, se diría, de Feng Shui? ¿O cómo funciona tu trabajo con la gente? Las personas, pues mira, mi trabajo tengo dos servicios, dos servicios implementados. Uno es en la primera toma de contacto, y ahí la persona elige entre un servicio y otro. En la primera toma de contacto, donde a través de Skype, aproximadamente en 1 hora y media, 2 horas, pues lo que hacemos es la persona me plantea qué es lo que quiere conseguir desde el punto de vista del Feng Shui. Trabajamos un poco también la astrología china, su fecha de nacimiento, viendo desde dónde viene. Y además trabajamos también en lo que es el poder de la palabra, en cuanto a qué es lo que nos decimos, aplicado al tema del Feng Shui, a la astrología. Ahí lo que hacemos es, de alguna manera, poner un contexto hacia un primer contexto donde doy herramientas para que la persona pueda implementar de una forma más personal en sus hogares. Por ejemplo, analizando su fecha de nacimiento, llegamos a descubrir cuáles son la orientación mejor para, por ejemplo, situar la cama, o situar su despacho, o donde trabajar, o incluso donde meditar. Hay áreas en la casa donde, según nuestra fecha de nacimiento, tenemos orientaciones, no sé, es mejor el norte, el sur, el este, depende, donde la energía fluye más fácil para nosotros. Esto también lo trabajamos en esta sesión. Ok, entonces, para que la gente se entere, que hay que diferenciar, a ver si yo me he enterado también, el estudio de Feng Shui y luego está la carta natal, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero que cuando tú haces el primer contacto con la persona, le pides esos datos no para sacar la carta astral completa, sino para tener unos pequeños datos que te ayuden a como afianzar lo básico del tema del Feng Shui, ¿no? Efectivamente, Cristina. Es decir, luego para un mapa completo sería otro apartado, que ya hablaremos también en otro vídeo, como os digo, y eso es otra cosa diferente, ¿no? Exacto. Que es otro mundo aparte. Ese es otro servicio donde ahí ya se hace un estudio, un análisis completo de lo que es la carta, y depende de lo que pida la persona. ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, están en cambios laborales y profesionales y desean conocer formas fórmulas para realizar estos cambios desde lo que su carta dice, su mapa dice, para que estos cambios sean lo menos traumáticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, que les ayuden como desde sus propias acciones o no acciones, o el momento en el que está, realizar estos cambios. Otras personas me piden, por ejemplo, un ejemplo de una clienta, Cristina, que me pedía, estaba divorciada, ha iniciado una segunda relación y bueno, desea saber cómo va a ser cómo se complementa con la otra persona
con la que ha iniciado esta relación. Entonces, quiere saber un poco cómo manejarse qué es lo que dice la carta natal, ¿no? En estos aspectos que a priori no conocemos cuando conocemos a alguien. Ese es otro ejemplo. O con los hijos también se ve muy bien en los mapas natales, es muy claro hacia dónde un niño tiene mucha más facilidad para el aprendizaje, a qué se le da bien, dónde está un poquito más... y los periodos en los que sus notas o su nivel académico es mejor, o porque hay años que son más favorables y hay años que son no tan favorables para ese niño en concreto. Entonces todo esto se ve en un estudio en astrología china lo llamamos los 4 pilares del destino. Tiene un nombre así como a mí me parece muy bonito, ¿no? Sí. Los 4 pilares del destino, porque nuestro año de nacimiento, el año, el mes, el día y la hora de nacimiento son 4 pilares del destino. Se están rigiendo el destino que bueno, pues al encarnar hemos tomado. Ahí llegaría una pregunta, que esto da para un debate grande, Cristina, es ¿el destino se puede cambiar o no se puede cambiar? ¿No? Pues eso está escrito o no está escrito, eso da para mucho, ¿no? Y bueno, todo eso sería ya un análisis mucho más elaborado, por así decirlo. Claro. Entonces, haciendo mi mapa, ¿puedo saber lo que más le conviene a mi hijo? ¿O es haciendo el de mi hijo, como sé lo que más le conviene a él? No, el del niño. Claro. En el niño se ve cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes. En el del niño, se trabaja el del niño. Ok. Vale. Pues no sé qué más. Sé que hay muchas cosas más interesantes. No sé cómo vamos a tener más vídeos. No sé si hay algo de lo que te apetezca decir. Pues seguro que cuando terminemos de hablar digo, ¡ay, se me ha olvidado de decir! ¿Sabes? Pero bueno, creo que aproximadamente... básicamente decir, Cristina, que para mí, según desde donde yo lo estudio, el Feng Shui y la metafísica china son sistemas de autoconocimiento o de desarrollo personal. Es conocer cuánto... Es aquello que había en el templo de Delfos, Cristina, que ponía aquello de conócete a ti mismo. Desde la antigüedad nos vienen diciendo los antiguos, y entonces desde ese conocimiento de irnos conociendo a nosotros mismos es de donde podemos es posible hacer cambios beneficiosos, porque cambiar estamos en constante cambio, pero hacerlo más beneficioso para nosotros sin altibajos y llegar a entendernos. A mí la herramienta, decidí trabajar con ella porque vi en mi caso que realmente comprendía por qué me movía por qué tenía tales actitudes, tales comportamientos, qué podía hacer para cambiar lo que no me gustaba de mí o lo que no me gusta, cómo me lo trabajo, a raíz de ponerle luz a eso, que yo no tenía conciencia de eso y bueno, pues a través de esto que hay miles de herramientas, Cristina, para ello. Claro. Esta es la que a mí más me gusta en este sentido, me seduce, vaya. Y entonces tú has visto una evolución, ¿no? Desde que evidentemente empezaste en esto, ¿no? Hasta que fuiste aplicando, estudiando y... Efectivamente. Mira, el hecho incluso de generar mi propio negocio, Cristina, en mi mapa natal me dice o está muy claro que, bueno, pues esto, tú imagínate tener un negocio de alguien que le cuesta mucho exponerse. Claro. Entonces, para mí es un hándicap. Esto es lo que dice la carta, no es lo tuyo. Te agradecemos que estés hoy aquí sabiendo que te cuesta tanto, que estoy segura de que muchas de nosotras nos sentimos identificadas con el miedo a exponernos. Agradecemos mucho que estés aquí compartiéndonos todo este conocimiento para el canal, que seguro que hay mucha gente que lo va a agradecer. Muchísimas gracias, Cristina, por el espacio de tiempo contigo. Entonces, sencillamente eso, si yo trasciendo eso, crezco, es decir, si crezco y voy más allá de lo que dice mi carta, es decir, yo he dicho, sé que me cuesta, pero yo hablo, pero yo me muestro en las redes, pero yo implemento mi web, pero yo, y si esto me ayuda a mí, y en ese crecimiento va a haber éxito, estoy convencidísima, Cristina, y se produce, ahí es donde se produce la magia, cuando vas más allá de lo que dice tu propia carta, ¿sabes? De tu zona de confort, por así decirlo, para... ¿Sí? Ese es un tema que te quería preguntar, pero me lo he reservado para el siguiente porque era más en torno a la carta astral, ¿no? Bueno, a ver, me gusta más llamarlo como es mapa... ¿Mapa natal? Es lo mismo, mapa natal o carta astral. Vale.
Es lo mismo. Porque hay un componente, o al menos a mí a veces me suscita, ¿no? Como de miedo, ¿no? La palabra destino o puedes abrazarla y sentirte en amor con ella, o de repente puede como darte un poquito de miedo pensar que las cosas están predestinadas, ¿no? Entonces, Efectivamente. me ha gustado eso que me has dicho de hay unas características que en principio te pueden definir, pero tú puedes hacer algo con ellas para Totalmente. alcanzar lo que quieras. Entonces, vale, ese tema le trataremos a fondo en Efectivamente. el tema del destino. Y te doy ahí si me permites, ya un minuto para... Efectivamente, te he hecho la pregunta, ¿es posible cambiar nuestro destino? Yo estoy convencida de que sí, Cristina. No es una broma del universo de muy mal gusto. Venimos con un destino, está marcado, Claro, pero es nosotros trascenderlo. claro. Es trascenderlo, pero hay que conocerlo. Entonces, yo estoy convencidísima que trascendiendo eso, estás cambiando tu destino. Efectivamente, estoy convencida. No viene todo marcado, es que tenemos libre albedrío para cambiarlo. Y si no, pues en la siguiente nos tocará volver y volver y volver hasta que aprendamos a cambiar y generar la realidad. En definitiva, es generar la realidad que nosotros queremos generar para nosotros. ¿Sabes? Eso es muy bonito, me quedo mucho con esa parte, ¿no? Del destino y de superarse a una misma. Quería Totalmente. no sé si... No sé cuánto tiempo llevamos. Bueno. A mí se me ha pasado volando. Sí, no, sí, yo creo que, o sea, que vamos bien. ¿Tú enseñas Feng Shui aparte de... Por ejemplo, si una persona quisiera dedicarse a, a aplicar la técnica del Feng Shui y enseñar, o sea, hacer lo que tú haces, ¿qué tendría que hacer? No, hasta ahí no llego al grado de maestría. Claro, No, porque me de imagino momento que no. para eso hace falta como muchos Porque años, ¿no? Cristina, efectivamente, esto es una técnica. Se me ha colado el inconsciente. Estás toda la vida aprendiendo, estás estudiando continuamente, Claro. tienen para mucho, para muchas vidas. ¿Y hay libros clásicos que tratan de este tema y con los que uno estudia? Sí, hay libros, los libros de el Feng Shui y la astrología, todo deriva del taoísmo, el I Ching, el arte de la guerra. Estos son libros que ahora están muy de actualidad y parten de ahí, de los Claro. libros clásicos, de los textos clásicos. Sí, efectivamente. Y quería preguntarte cómo conociste tú a tu maestra. A mi maestra, como fue investigando, me interesaba mucho, había estudiado en su momento pues todo lo que tiene que ver bueno, pues con lo más conocido del Feng Shui, ¿no? El Feng Shui con relación a la decoración, pero necesitaba más, necesitaba ahondar mucho más en mí misma, en qué me estaba diciendo mi plano de mi casa, porque descubrí que hay una incidencia totalmente con lo que ocurre en mi vida, el plano y la carta natal. Entonces necesitaba estudiar mucho más y avanzar mucho más. Y me di cuenta que tenía que irme a los clásicos y a mi maestra, a maestros, Claro. a gente Claro. china y que venga de la China o que haya estudiado allí muchos años y que tenga el conocimiento. ¿Tu maestra es china? Sí, Ah, ok. sí, Okay. sí, efectivamente. ¿Y diste con ella por internet o...? Sí, a través de internet, sí, a través de la red, efectivamente, sí. Y me imagino que... ¿Cuánto tiempo llevabas tú interesada en el Feng Shui cuando la conociste? Pues mira, empecé como aproximadamente te comentaba antes, hace 6 años, pues llevaba como 2 años ya estudiando, pues 4 años aproximadamente, Cristina, Okay. 4 años más o menos. Y quería preguntarte, cuando tu familia la dices que quieres dedicarte a esto, ¿cómo se lo toma? ¿Lo recibe bien Pues o cuáles son las creencias populares que tiene la familia? No sé, de cuando les dices sí, voy a hacer esto, ¿no? pues mira, mi marido, que lo sufre, Porque, perdona, ¿a qué te eh, dedicabas tú antes o qué era lo sí, que...? yo, Cristina, he trabajado durante toda... he realizado muchos trabajos, pero Ok, así lo anterior ha sido a esto como administrativo ok, en diferentes empresas, ¿sí? ok, También trabajo en comercio, vendiendo, vamos, ok. y los comerciales, todo ese tipo de cosas.
Y mi marido es totalmente, o es, ahora ya menos, ya de tanto escucharme, pues Claro, algo ya va entrando, pero muy claro, escéptico y todo y nada que ver con, es muy terrenal, ¿no? Entonces claro, nada que ver con esto. Y imagínate, se ha encontrado con alguien que es todo lo opuesto. claro. Entonces, bueno, nos complementamos. Y al principio a veces sí que es cierto que ha llevado mal determinadas temas, sobre todo de cambios, de, Ah, claro. a ti no nos interesa tener el sofá, o, aquí no, o la cama hemos cambiado 2 o 3 veces hasta que dimos ya con la Bebojo, ¿no? Claro, Porque claro, sabrás, Cristina, la cama tiene, cuando uno duerme en pareja, ok. ¿qué dirección cogemos? Mm, La mejor, la que favorezca a uno o en otro. claro, Pues te contaré, Cristina, así a modo de tips también, que ok. siempre se elige el cabeza de familia, Ah, pero el cabeza de familia en la antigüedad, los chinos, es una cultura muy machista, Cristina. ujú, Entonces tenían siempre al padre, era el que sí, traía el dinero a casa. Hoy en día esto ya no se rige en cuanto a que el cabeza de familia sí, pero puede ser una mujer. Es claro. decir, el que más aporte económicamente, Ah, el que es a la casa, pues es la mejor dirección para para que le favorezca la energía ok, a la hora de cansar. ¿Sí? ok. En pequeñas cosas. Es como ir actualizando lo que es Claro, lo clásico. Sí, porque estamos en otros tiempos. Sí. claro. Entonces, pues eso, que a lo que me decías, pues bueno, poco a poco va. Hay cosas con las que no cuela y hay cosas con las que bueno, Claro, nos lleva mejor. qué bonito. ¿Y hay algo, porque me imagino que tú eres una persona de mente abierta que se relaciona bien con todos estos conceptos y que si además ya de antes habías estado en contacto con otras técnicas, terapias alternativas, pues hay cosas muy similares, ¿no? Pero ¿alguna vez te has encontrado, alguna vez has tenido que dar un salto de fe por encontrarte algo en el Feng Shui que no creías? Porque tu mente te decía esto es raro o esto, algún descubrimiento como que tuvieras que dar un salto de fe, como decir voy a seguir esto porque es lo que he elegido y lo creo, o sea, es... Pues fíjate, Cristina, no. Y no te voy a decir por qué, porque es muy de sentido común. Mm, Cuando te pones a estudiar y analizar, es que tiene una claro, lógica muy claro, aplastante. claro, Entonces no da mucho pie, obvio, tienes que creer en las energías, pero claro. para mí eso es muy nato. Mm, Pero tiene mucho sentido de sentido común, más de ah, lo que nos imaginamos. claro, claro, claro. Ok. Entonces, Sí, o sea que ha pues sido un aprendizaje bastante fluido, ¿no? No cuesta mentalmente implementar. Claro, Cristina, claro, Incluso es tan fluido, Cristina, que a veces dices, encuentras explicaciones yo pensaba que, pero es por esto y es por esto. Encuentras respuestas a preguntas que te hacías determinadas cosas, ¿no? Le claro, encuentras la lógica. claro. Sí. Mm. Qué bonito. ¿Y durante cuánto tiempo está una persona? Bueno, me has dicho que se estudia Feng Shui toda la vida, pero ¿la relación con el maestro es para siempre? O sea, ¿o cómo va eso? ¿O se cambia de maestro? ¿O...? Hay de todo, porque hay muchos maestros, hay de todo, me refiero estás aprendiendo continuamente. Mm, Es un aprendizaje continuo, Cristina, y lo que da mucho aprendizaje es la práctica. mm, La práctica, el encontrarte diferentes casuísticas, aunque se rige todo por determinadas, por así decirlo, eh, axiomas o principios, luego hay muchas casuísticas. Entonces, cuantas más veas, más estudies, más aprendes. mm, A tu pregunta, yo creo que sí que toda la vida se puede estar con un maestro, porque tienen una sabiduría muy innata, muy codiciada y afortunadamente digo, pues aún no explorada en cuanto a que no se ha convertido eso en algo merchandising, ¿no? claro, Sino que y lo que sí es muy interesante descubrir, o lo que sí para mí y ahí como principio fundamental, los maestros, Cristina, mira como si realmente a mí lo que me es válido a la hora de ser fiable, si lo que ese maestro me está dando, ujú, es cómo lleva en su vida. claro, No puede ser que un maestro viva en la indigencia, me refiero. A alguien que trabaja con estos temas, mm, pues supone que tiene que tener determinada... se supone, me refiero al suponer, trabajas el tema de la prosperidad, trabajas claro, la ética, o tienes que ser una persona ética, íntegra, mm, determinados valores que una persona que vende todo esto tiene que claro, ser él esa persona, o ella esa reflejo de eso que vende, ¿no? claro, Entonces, bueno, pues yo creo que
que es para toda la vida. Si te cuento que en China, me parece muy interesante, en China las generaciones de los chinos que ahora pues viven aquí en España, las generaciones no apenas conocen el Feng Shui, que no tiene que ver con superstición. Es un pueblo el chino muy muy supersticioso. Habrás visto en los chinos el gatito este con el brazo, Sí, que pone muy típico, sí. el gatito este. Eso no tiene que ver con el Feng Shui, pero es un pueblo muy supersticioso. Y cuando hay como dos generaciones que han perdido todo este tipo de conocimiento con la entrada de los gobiernos. Se prohibieron todas estas técnicas y muchos de los maestros emigraron a zonas más amables. No recuerdo ahora mismo, o sea, tuvieron que emigrar, claro, porque no había posibilidad de enseñar en esos momentos en estos países. ¿Y ese es el motivo por el que tu maestra se vino a España? ¿O? Sí, efectivamente, exacto. En Inglaterra hay muchos maestros también, chinos, en Canadá, de lengua inglesa, anglosajones. ¿Y se podrían llamar clases lo que tu maestra imparte o cómo lo llamáis? ¿Clase? O sea, sí, clases, son clases. okay. Sí, clases. ¿Y se hacen en grupo o son individuales? Hay de todo, Cristina. Hay grupales y luego si tú quieres, si una persona quiere profundizar en su conocimiento, pues puedes perfectamente de forma individual. ¿Y hay algún sitio que sea como una escuela de alguna manera oficial o alguna escuela de Feng Shui o organización o algo así que esté homologado, por así decir, sí. Cristina? Que yo conozca, no. Sí que hay en China, no recuerdo exactamente en qué universidad, hay una universidad donde tienen la asignatura de Feng Shui, no recuerdo exactamente, no te podría decir, pero una vez lo vi, me pareció curioso en internet, lo vi y digo, anda, mira, aquí dan no sé exactamente, pero sé que hay alguna escuela. Lo que ocurre es que no es algo que esté homologado en cuanto a que no tiene un rigor científico. Claro. Entonces, bueno, pues desde ahí no hay estos estamentos que lo publiciten. Es más de maestro a discípulo, ¿no? Claro. Como ha sido siempre. Claro. Hay un libro que el verano pasado, por si le apetece a alguien, hay estas que... O sea, ahora, espera un momento, vale. Cristina, que te Sí, échale un vistazo. este verano. Ya estoy aquí, Cristina. Disculpa. Sí, nada. Es un libro es una novela de Matilde Asensi, que a mí es muy conocida la autora de libros de novelas, de aventuras, pero me pareció el verano pasado me encantó, porque se titula Todo bajo el cielo. La acción se desarrolla en China, en la China del siglo pasado, y bueno, pues es toda una aventura donde la autora te mete muy bien, te integra muy bien en el contexto de la cultura china, es que eres capaz de entender, Cristina, desde dónde vienen, ¿no?, estos conocimientos, y aparece la figura del maestro chino. Todo bajo el cielo, y de Matilda Asensi. Me pareció muy, muy interesante para acercarse de modo como curiosidad, ¿no? Sí. Y apetecible, ¿no? Pues te agradezco que lo nombres, sí, que pues ya sabéis, para quien os apetezca. Me suena a mí mucho el título, sí. No sé ahora. Te quería preguntar. Bueno, dime. Luego, otro que quería recomendar. Sí. Aquí en el que te comento de Matilde Asensi, se habla de Feng Shui, del maestro de Feng Shui, y luego hay otro libro que es El abanico de seda. Este es muy, muy interesante, El abanico de seda. Lo que no recuerdo es el nombre de la autora, es una autora francesa, y aquí se habla, está basado en la China, pero la China más más imperial. Entonces, bueno, estaba más feudal, ¿vale? Los campesinos, los emperadores y demás. Y es muy interesante este libro, El abanico de seda, porque habla, Cristina, de cómo ya desde niños, en la antigüedad, está bien, es una novela, pero está basado en hechos, así se hacían, como a los niños ya les llamaban al maestro de Feng Shui para que le hiciera la carta astral, para ver cuál iba a ser cuál eran
otro niño o otra niña con quien emparejarlo, ¿no? Para generar el éxito en esa persona, el éxito en todos los aspectos. Y es muy interesante esto, ¿no? La figura del maestro, cómo está ahí ya ubicado en la antigüedad. Y se titula El abanico de seda, también es muy bonito el libro, porque se muestra la sociedad china muy machista y el papel de la mujer, cómo lo desarrolla allí y cómo las mujeres se comunican a través de los abanicos. Se mandan mensajes con la escritura caligráfica tan bonito y llegan a crear las mujeres un propio lenguaje entre ellas en los abanicos. Entonces, es todo esto. Entonces, para las personas que se quieren acercar y conocer la cultura china, me parece una forma muy bonita de entrar por ahí. Pues sí. Fíjate que me suenan todos esos libros y yo creo que es porque a mi madre le gustaba muchísimo la cultura oriental en general, china y japonesa, le gustaba muchísimo desde adolescente y siempre leía muchos libros de ese estilo y esos dos títulos me suenan, yo creo que es de vérselos a ella, fíjate. Qué bueno, sí. Pues seguro, Cristina, porque sí. Te iba a preguntar si a través o bien de el mapa natal o del Feng Shui, de alguna manera, alguna vez como consejo puede estar el de encontrar un nombre para ti diferente del que tienes. No, nada que ver, Cristina, nada que ver. E incluso, no, nada que ver. Y ahí yo, ya particularmente, esto ya es una opinión subjetiva porque es mía y personal, no lo aconsejo si no hay un trabajo interior profundo. Claro. Sí, porque los sonidos son muy importantes y cómo nos llamamos a nosotros mismos. Claro. Tiene nos maneja la vida, por así decirlo. Si elegimos desde lo que el yo, nuestro ego, elige ese cambio, nos puede ahí jugar una mala pasada. Esa es una opinión mía personal, los sonidos son muy importantes. Feng Shui en la astrología no se trabaja, no llegamos ahí, no toca ese tema, Cristina. Muy bien, pues no sé qué más así. Lo que te digo, seguro que en un ratito decimos, ay, me acuerdo de preguntar, ay, me acuerdo de decir. Sí, pero lo bueno es como vamos a tener más charlas sobre Feng Shui para que lo pueda escuchar quien esté interesado, pues iremos también poniendo más información y más cositas y bueno, pues el email tuyo lo voy a poner en la descripción del vídeo. Genial, Cristina. De todos modos, también lo voy a decir para quien a veces no se entere muy bien de lo que es la descripción del vídeo, que el email es mce@mariacristinaestevez.com. Eso es. Y la verdad que es un placer tenerte aquí hablando de este tema, porque todo lo que sea información nueva sobre estas cosas nos viene muy bien a todos y nos gusta un montón. Así que te lo agradezco mucho y espero que nos veamos muy pronto y bueno, que disfrutes de tus vacaciones que tienes dentro de poco. Pues muchísimas gracias, Cristina, por este espacio que me has generado. Yo también pues estoy encantada de compartir contigo y con tus oyentes pues todo este conocimiento. Muchísimas gracias. Vale. Y gracias por tus deseos. Vale, pues bueno, pues nos vemos muy pronto de nuevo y nada, un besito muy fuerte. María. Un abrazo muy fuerte, Cristina, para todos. Vale. Chao. Chao. Pues nada, aquí nos hemos quedado con Cristina. La verdad que ha sido un placer oírla, me encanta este tema, me gustan muchos los temas que tienen que ver con una manera de sanar, ¿no? Creo que todos podemos encontrar la nuestra. Y la verdad es que ha sido un placer tenerla. Es alguien que conozco desde hace ya unos años y bueno, pues es increíble poder tenerla aquí para que ahora comparta todos los conocimientos que ella tiene de todos los años que lleva estudiando este tema y aplicándolo en su vida personal y en su vida profesional. Así que ha sido realmente un placer tenerla, deseo que hayáis disfrutado y espero que estéis atentos de los próximos temas que vamos a tratar, que van a ser, como ya hemos dicho, el mapa natal, en qué consiste, para qué sirve, cómo podéis incluso acceder al servicio si lo deseáis, cómo leer la carta. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues vamos a hacer más audios relacionados con el Feng Shui y con la astrología china en general. Cuando se acerquen
épocas señaladas para este calendario, ¿no? Que nos afecten a nosotros también, pues vamos a ir contando un poco de estas cositas. Espero que os guste este nuevo formato. Me encanta estar aquí con vosotros y vosotros escuchando. Si tenéis cualquier sugerencia, petición, lo que sea, pues sabéis que podéis escribir al email de la Universidad de las Flores @gmail.com para consultarme cualquier duda. También si queréis tener una cita individual conmigo online, pues también podéis hacerlo a través de cristinaingrid.com o escribiendo al email reservamisesión@gmail.com. Bueno, que estamos con vosotros, que deseo que paséis un día, noche o en lo que estéis increíble y que os queremos mucho, os quiero mucho y que paséis un día fenomenal. Nos vemos muy pronto en las redes sociales, en Facebook, podéis seguirme por Cristina Ingrid B, en Instagram también, Cristina Ingrid B Cuoyolín. Y bueno, que Dios os bendiga y que os quiero muchísimo. Un besito muy fuerte y que estéis fenomenal. Chao.